24 de marzo de 2022. San Agustín de Trinitate, libro 10º. Bien, yo estaba pensando que como el libro 10º es importante, igual podría valer la pena antes de traducir, leerlo un poquito, para enchufarnos un poco más en el tema. No es tan largo y es importante, así que vale la pena ver esta parte como una docena de páginas. Vamos a compartir pantalla. Profesor, disculpe, ¿qué versión hay que leer? Porque ayer subió dos docs. Lo que pasa es que cada vez que modifiquemos el archivo, vamos a subir la última versión. Entonces, por ejemplo, ayer yo hice como 2 o 3 modificaciones, 2 o 3 detalles en realidad. Pero igual subí la que está al día. Y hoy vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a leer, pero como esto como ya es parte de la traducción, vamos a leer, pero teniendo en cuenta si tenemos alguna duda o alguna cosa no nos convence, vamos a mirar el texto original. Entonces es probable que haya alguna corrección, aunque sea una coma, lo que sea. Libro de... Esta es la edición que vamos a usar, la del Corpus Christianorum. ¿Se alcanza a ver? No. Ah, no, porque la cámara me toma de allá. Se queda muy lejos. Sí. Y no, voy a tener que hacer después una fotocopia de la tapa y del libro que vamos a traducir, de los libros que vamos a traducir. Profe, ¿y esa edición dónde la consiguen? Esta edición la imprimen en Bélgica, en la editorial Brepols, que en la colección se llama Corpus Christianorum. Y lo malo que tiene es que es cara. Son libros que compran solamente pocas personas. La biblioteca, etcétera, no son caros. Esto me costó como, unos 100 euros, 120. Son 2 tomos, sí. Son de son 2 tomos como estos. ¿Ah? ¿Y tienen a todo Agustín en aquí, esa edición? Todo no, pero tiene una buena parte. Ahora, Sorry, por mientras, ¿no nos podemos guiar por la versión latina que está en la página de los agustinos? Como en línea general, sí, pero cuando estamos traduciendo, tenemos que guiarnos por la edición crítica. O sea, para leerla así de corrido, sí, puedes guiarte por eso, pero cuando estamos traduciendo es bueno ocupar la edición crítica. Ahora, la edición crítica puede ser a diferentes niveles, puede tener diferentes niveles de calidad, ¿no? Habíamos dicho que teníamos que decir que era la edición crítica. Porque ustedes ya ocuparon alguna edición crítica de algo, ¿no? Bueno, ocupamos la edición crítica para la primera página del Evangelio de Juan. Sí, ¿no? Claro, que la traducimos y también teníamos aparato crítico, ¿no? Es una edición crítica, se refiere esto a la crítica textual. Vamos a hacer un pequeño esquema en la pizarra. La crítica del texto se refiere no a la crítica, digamos, del comentario del contenido, comentar lo que dice Agustín. Por ejemplo, cuando hay notas que te explican, ¿no? El significado, etcétera, eso es comentario, sería una edición comentada. Pero cuando se habla de crítica textual, se habla de la discusión acerca de digamos, de las variantes más correctas del texto, ¿no? Porque el texto tiene variantes, siempre tiene variantes. Bueno, y en particular en toda la época en que no existe todavía la imprenta, en que se copia a mano. Entonces, cada copia es distinta. Cada copia es distinta y entonces hay que revisar la mayor cantidad posible de manuscritos, ¿no? Que en el caso de las obras principales de Agustín son un buen número, generalmente son un número grande, sobre todo de las confesiones, pero también del Debilidad. Es un libro muy leído. Aquí está, por ejemplo, al comienzo la lista de los manuscritos.
que se utilizaron. Entonces el editor hace unos prolegómenos que tradicionalmente se siguen escribiendo en latín hasta hoy. Es una de las pocas cosas que todavía han resistido, que es que todos todavía escriben en latín, ¿no? Hasta el día de hoy. Y entonces al comienzo el editor hace una explicación de cómo utilizó, digamos, pone la lista de los manuscritos que utilizó. Aquí, por ejemplo, tenemos como unos 20 manuscritos que utilizó, y nos dice de qué época son, nos da el nombre del manuscrito, que generalmente viene casi siempre viene del nombre de la biblioteca, donde está conservado la biblioteca medieval o moderna, Atrebanensis, Oxoniensis, Parisinos, Verolinensis, Sangallensis, Vaticanus, etc. Y pone al lado la fecha, porque evidentemente la fecha es importante para digamos, el valor del manuscrito. Si uno revisa aquí las fechas, puede ver que son todas entre el siglo VIII, lo más temprano, noveno, décimo, y bueno, más tardar después duodécimo. Después del siglo duodécimo, obviamente que hay manuscritos, pero se considera que ya no son tan útiles, ¿no? Aunque esa no es una regla absoluta. La fecha del manuscrito es importante, pero no es una regla absoluta, porque supongamos una edición impresa del siglo XV podría estar basada en un manuscrito, supongamos que se imprimió, supongamos en Florencia en el siglo XV. El que la imprimió pudo haber utilizado un manuscrito que estaba en ese momento en Florencia y ahora ya se perdió. Entonces, claro, puede ser el manuscrito más tardío, pero la tradición que representa puede ser más antigua. Entonces, hay que examinar primero, hay que hacer como una especie de ensayo, o sea, ensayar, por ejemplo, 10 páginas. Esas 10 páginas, colacionarla con todos los manuscritos, o sea, comparar y hacer como una lista de las variantes con cada manuscrito. Por ejemplo, a mí me tocó ver cómo se decía participar también en la que se hizo de las narraciones en Salmos, y ahí nosotros hicimos, bueno, el comentario de Agustín a los Salmos es en absoluto el libro más copiado, no solo de Agustín, sino que de toda la Edad Media Latina. Entonces ahí había como 250 manuscritos. Y entonces se tomó un ensayo, se tomaron 2 páginas, y esas 2 páginas se colacionaron en 200 manuscritos. No en todos, porque eso, pero en muchos. Y de ahí se empezó a sacar entonces cuáles eran útiles y cuáles en cambio eran ya claramente copias de otros. Si el manuscrito claramente es copia de otro, entonces ya se descarta. Entonces lo que se hace es arma un árbol genealógico, que los manuscritos se dividen en familias, al menos cuando es posible. Aquí yo creo que se hizo un árbol genealógico. Árbol genealógico o estemma, porque el editor se esfuerza por establecer las relaciones de parentesco. ¿No? Entonces, claro, las letras mayúsculas aquí indican los manuscritos, pero ven que si bien los manuscritos son como una veintena, vienen como de 3 ramas como fundamentales. Entonces vienen como de diferentes familias, pero de pocas familias. En otras palabras, lo que se intenta hacer es reducir los manuscritos a los arquetipos de los cuales como dependen. De manera tal que uno tiene una idea de las familias y entonces puede guiarse para ver, por ejemplo, qué familia tiene alguna tendencia. Por ejemplo, hay familias que tienden tienen como rasgos comunes, por ejemplo, tienden a amplificar. Si una familia tiende a amplificar, entonces uno ya sabe, ya esto hay que tomarlo, digamos, con cuidado, porque este copista, o el arquetipo del que depende esta familia, este copista era muy, no sé, inteligente, entonces le gustaba también amplificar o explicar, ¿no? Cuando algo, eso pasa mucho con los textos, evidentemente cristianos. Si el texto, en cambio, supongamos es pagano, supongamos que el copista esté copiando el Agamenón de Esquilo,
En este caso, el copista es una especie de máquina que copia, sobre todo si está en Occidente, copia el texto griego, no entiende casi nada. Parte que el griego es estilo difícil incluso para los propios griegos. Entonces, en este caso, el copista hace meros errores mecánicos, que no hace errores intelectuales, porque no interviene. Pero cuando el texto es cristiano, como son los textos de Agustín, entonces el copista está familiarizado con lo que el autor dice, lo entiende perfectamente y a veces piensa poder también corregir. Entonces corrige, a veces, incluso puede que corrija bien, pero muchas veces corrige mal porque casi bien entiende, pero no entiende del todo, o algunas cosas le resultan raras, entonces cambia. Por ejemplo, cambia algo que Agustín escribió en el siglo V, ya en esa época eso era claro, pero en el siglo X eso ya a lo mejor pasó de moda. Entonces, el copista tiende a corregir lo que no entiende por lo algo que se entiende. Esa es como la regla fundamental, finalmente, de la regla de la lectio difficilior. Pero, profe, ustedes se dan cuenta de que el copista intervino en el texto a través de la comparación con otros. Claro, a través de la comparación. Ah, claro, yo sí. Pero también puede ser al revés. Claro, puede ser que lo que a mí me parece una amplificación, en realidad el copista se saltó algo. Pero cuando se salta algo, es generalmente por un motivo. Por ejemplo, se salta algo porque dos palabras terminan con la misma desinencia. Y entonces, claro, si hay un indicio fuerte de que hay una razón para que se salte, entonces es más probable que se trate de un salto. Pero cuando lo que se salta, lo que se cambia es porque es difícil, entonces claro, la regla general es que lo que es difícil tiende a ser corregido para algo fácil. Entonces la lectio facilior, la lección más fácil es la falsa. Y eso es muy engañoso, porque lo que a copista del siglo II se le pareció más fácil o más obvio, muchas veces también al editor moderno le parece más obvio. Entonces tiende a repetir el error del copista y a no entender muchas veces qué quiso decir. Sobre todo un autor como Agustín, que como un autor que como que piensa originalmente, no repite, no es que repita generalmente cosas dichas, sino que introduce cosas y piensa y entonces a veces dice cosas que aparentemente no son tan evidentes. Y entonces tienden a cambiar. Claro, en un autor como Agustín, el trabajo de la edición crítica es especialmente difícil. Por eso mismo, que no es un autor que repite. Lo que sí se repite a sí mismo. A veces se corrige el texto porque uno sabe que él repite otros pasajes. Lo otro que en el caso de los cristianos, los copistas tienden a corregir es el texto bíblico. Por ejemplo, Agustín utiliza todavía la antigua versión de la Biblia anterior a San Jerónimo. La antigua versión latina de la Biblia anterior a San Jerónimo. Así llamada Vetus Latina, la antigua versión latina. En realidad, más exactamente habría que decir Veteres Latina. O sea, las antiguas versiones latinas, porque son muchas, ninguna de ellas pasó a ser como canónica. Y entonces se utilizaban diferentes versiones y no estaban hechas sobre el hebreo. Entonces, el texto es diferente al texto de Jerónimo, de la Biblia latina de Jerónimo, que Jerónimo es exactamente contemporáneo de Agustín. Entonces, en estos mismos años en que Agustín está escribiendo el de Trinidad, Jerónimo está traduciendo la Biblia, pero Agustín no la alcanzó a utilizar y también tuvo cierta reticencia cuando empezó a ser publicada, no la quiso utilizar, porque pensó que ya era tradicional la otra, que para que introducir una nueva, porque además no tenía cambios, porque estaba basada sobre el hebreo. Entonces, Agustín criticó el concepto mismo de traducir sobre el hebreo, porque él, digamos, el argumento era que los cristianos desde el comienzo utilizaron la Biblia griega. O sea, los apóstoles, desde que el cristianismo empezó,
La Biblia canónica que usaban no era la Biblia hebrea, porque esa no la mayoría no la podía leer. Y entonces se utilizó la Biblia griega era canónica, entonces él decía que tiene más sentido en realidad mantener como el texto de la Biblia griega. Finalmente, en la Iglesia Católica, por lo menos, la solución fue salomónica. Se decidió que ambas, realmente se decidió que ambas son canónicas. Para la Iglesia Católica, tanto el texto hebreo como la Septuaginta griega, ambas son textos válidos, canónicos. Bueno, y finalmente se canonizó la traducción latina de Jerónimo. Como versión latina, la traducción de Jerónimo pasó a ser la canónica, y entonces copistas que copian el siglo XII tienen en mente la Biblia de Jerónimo. Entonces cuando se distrae un poco, está copiando un versículo bíblico, lo copia, pero lo cambia según a veces según la Biblia de Jerónimo. Entonces, en la cita bíblica hay que tener cuidado con eso, porque a veces cambia un poco el sentido. Creo que acá también sucede que recuerdo que en la profesora María de la PIN tradujimos la profesión. Ah, ya. Decía que muchas citas eran de memoria. Entonces era, Claro. a veces era casi por Agustín, o sea, eran traducciones de Agustín. Como que era difícil compararla a veces con la Biblia canónica. Acá también sucede eso. También sucede eso, claro. Ahora, el que Agustín cite de memoria, realmente no significa que él haga la traducción. O sea, generalmente son traducciones que ya existen y que él leyó y memorizó. Claro, a veces puede que por la memoria cambie algún detalle, pero usted siempre, claro. Pero en general, claro, no son traducciones hechas por él. Salvo que él quiera específicamente analizar un texto y ahí entonces empieza a comparar versiones. Claro. Ahí sí puede que él proponga algo como más original. Por ejemplo, en los salmos en particular el problema es complicado porque los salmos tuvieron además diferentes versiones griegas que circularon. Y entonces, porque el texto de los salmos, especialmente en el texto hebreo, es especialmente corrupto, tiene mucha corrupción el texto. Entonces, las traducciones varían porque la interpretación de varios versículos puede variar. Y algunos de los versículos de los salmos también son importantes para la historia doctrinal, según cómo se traducen. Entonces, ahí sí él puede que se ponga a comparar diferentes versiones y eso. Pero ahora, habiendo dicho todo esto, el texto de Agustín es un texto que es bien conservado. O sea, lo que son variantes, rara vez son variantes que cambian excesivamente el sentido. El texto se copió con bastante precisión y es bastante confiable. Por eso también el que está ahí en internet, que es el de la edición Maurina, que me parece del siglo XVIII, igual se puede utilizar. Tú lo puedes leer, sí, hay variantes, pero rara vez son como tan importantes. Bien. Ahora, esto como regla general es bueno saberlo, porque cuando uno lee, si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, textos antiguos o medievales, siempre que tienen que tener en cuenta que el texto original que tienen delante no es un texto infalible. Y muchas veces el traductor, como uno lee a lo mejor el texto, las propias versiones que tienen texto, por ejemplo, latino y traducción al frente, no es infrecuente que el traductor agregue cosas que en el texto son de otra versión, son de otra lección, y entonces hay que entrar a decidir qué exactamente decía el texto, ¿no? Uno no puede confiar, no solo no puede confiar en la traducción, porque la traducción ya es un cambio, sino que además porque el traductor puede basarse en un texto diferente. Porque a lo mejor hay una variante y él elige una variante diferente a la variante que está impresa ahí en el texto bíblico, y que otra. A veces pueden introducirse de las frases, o a veces frases que son especialmente importantes doctrinalmente, precisamente por eso han sido a lo mejor agregadas o han sido quitadas. Entonces, es un terreno bastante
insidioso. Antes de traducir, entonces, veamos este libro de ese, que como decía, es importante, ¿ya? Para entrar mejor al sistema. ¿Ustedes escuchan? ¿Aló? Nos pregunta a nosotros, profesor, a los que estamos telemáticamente. Sí. Sí, se escucha con un poquitín de ruido de ambiente. Yo sé que no son ustedes. ¿No claro. pueden cerrar un poquitín la puerta o Claro les tienen que prohibido? no podemos cerrar la puerta porque tiene que circular el aire. Claro. Sí que sí, ese es un pequeño detalle. Va a haber un poquito de latín mezclado con el inglés. Ya. Vamos a partir entonces. ¿Quién parte? Con el libro décimo. Yo puedo partir. ¿Puedes partir? Sí. Dice, Y si tú lees, vamos a probar si tú lees, si te escuchan, si la cámara te, ¿cómo se llama? Si el micrófono te sigue. a ver. Sí. No, Pregunta si te escuchan. ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Sí, pero está enfocado el profesor, está enfocado ahora el profesor la cámara. Porque yo hablé, pero si no hablo, a lo mejor lo enfoca. Dice que ahora una atención más afinada se dirige a explicar estas mismas cosas más claramente. En consecuencia, y en primer lugar, dado que absolutamente nadie puede amar una cosa del todo desconocida, hay que observar diligentemente de qué tipo es el amor de los que desean. Esto es, no de los que ya conocen, sino de los que aún desean conocer alguna doctrina. Y por cierto, también en otras cosas, de las cuales no se suele hablar de estudio, suelen existir amores de oído, cuando por la fama de la belleza de alguien, el alma se enciende por el deseo de ver y disfrutar, porque en general conoce la belleza de los cuerpos por el hecho de que ha visto muchos, e interiormente uno tiene de dónde aprobar a aquel al que exteriormente alega. Dado que esto ocurre de una cosa no del todo desconocida, se despierta un amor cuyo género es así conocido. Pero cuando vamos a un hombre bueno, cuyo rostro no hemos visto, conocemos en la misma verdad. A conocer las doctrinas, en lo general, nos enciende la autoridad de las personas que las alaban y exaltan. Y sin embargo, si no tuviéramos una noción de alguna doctrina sumariamente impresa en el alma, no arderíamos con ningún deseo de conocerla. ¿Quién gastaría algún esfuerzo y trabajo para conocer la retórica? Por ejemplo, si antes no supiera qué es la ciencia del hablar. Alguna vez admiramos los confines de las mismas ciencias, oídos experimentados, y por eso nos enardecemos por conseguir la facultad de alcanzarlos. Como si al que no conoce las letras se dijera que existe una ciencia por la cual cada uno pueda enviar a alguien que se encuentra muy lejos palabras publicadas en silencio. El caso es aquel al que son enviadas de todo, no con los oídos, sino con los ojos, y vea que eso ocurre. ¿Acaso mientras desea conocer cómo puede hacer eso, no has movido por todo deseo hacia ese fin que ya conoce? Así se encienden los deseos de los que aprenden, pues lo que uno ignora de todo, de ninguna manera puede amar. ¿Continúa? Este sería el 1.1. Y lee también el 1.2, porque sigue con el mismo tema y después lo comentamos todos. Sí. O si quieres, tú descansas y lo lees. ¿Recuérdame tu nombre? Lo lees Ignacio. Así también, si alguien escuchara un signo desconocido, tal como un sonido de alguna palabra de la que ignora su significado, desea saber qué es. Eso es, para referirse a qué cosa ese sonido ha sido instituido, como por ejemplo cuando escucha que se dice chupín, e ignorando qué significa, lo pregunta. Por lo tanto, es necesario que ya conozca que se trata de un signo, es decir, que no
un sonido vacío, sino que algo es significado por ello. De otro modo, este trisílabo ya es conocido e imprimió en el alma su propia especie articulada, mediante la voz, mediante el sentido del oído. Pero que aquí no sé por qué está este paréntesis. Imprimió en el alma su propia especie articulatam speciem suam impressit animo per sensum aureum. Articulada mediante la voz, claro, son palabras simplemente agregadas por mí para precisar este articulada. Una especie articulada mediante la voz, sería más claro. Para la especie, pero no la especie de la cosa, sino la especie de la voz, la especie de la palabra, ¿no? Articulada mediante la voz por medio del sentido del oído, siempre. ¿Qué más se requeriría para que se haga más conocido aquello de lo cual se conocen todas las letras y todos los espacios del sonido? Sino que al mismo tiempo se conoce que es un signo e impulsa el deseo de conocer de qué cosa es el signo. Por lo tanto, por el hecho que algo es más conocido, pero no es plenamente conocido, no es plenamente conocido, por eso mismo el alma desea conocer de ella lo que falta. En efecto, si solamente conociera esta voz y no supiera que ella es signo de alguna cosa, ya no buscaría nada, habiendo percibido con la sensación una cosa sensible. Pero puesto que ya conoce que no solo es una voz, sino que también es un signo, quiere conocerlo perfectamente. Y ningún signo se conoce perfectamente, sino cuando se conoce de qué cosa es signo. Por lo tanto, esto que alguien ama con ardiente afán para conocerlo y persiste, encendido por el deseo, No, sí, es mejor que me avise porque si no lo de la casa tampoco lo van a... y persiste encendido por el deseo, ¿acaso puede decirse que no es objeto de amor? Por lo tanto, ¿qué cosa ama? Ciertamente, algo no puede ser amado si no es conocido. Y, en efecto, no ama estas tres sílabas, que ya conoce, pues si en ellas ya ama esto, porque sabe que significan algo, no se trata ahora de eso, ya que no es eso lo que ahora busca conocer. Pero investiguemos qué ama en aquello que desea conocer, lo cual, por cierto, aún no lo conoce, y por eso nos preguntamos sorprendidos por qué ama, dado que sabemos con certeza que no puede ser amado sino lo que es conocido. Por lo tanto, ¿por qué ama? Sino porque conoce e intuye cuál es, en las nociones de las cosas, la belleza del conocimiento, en el cual son contenidas las nociones de todos los signos, y cuál es la utilidad que reciben en aquella habilidad, con la cual la sociedad humana comunica los pensamientos, para que los grupos humanos no sean peores por una cierta soledad, sino intercambian sus pensamientos mediante el lenguaje. Por lo tanto, el alma ve y conoce y ama esta forma, bella y útil, y quien quiera que produzca todo lo que ignora de las voces que tienen algún significado, desea que la forma misma se perfeccione en él, por cuanto puede. En efecto, una cosa es ver la belleza de esta forma en la luz de la verdad, otra cosa es aquello que desea en su facultad. Contempla, pues, en la luz de la verdad, cuán grande y cuán bueno sea entender y hablar las lenguas de todos los pueblos y no escuchar ninguna como extranjera y no ser escuchado por nadie como tal. La belleza de esta noción ya es vista por el pensamiento y se ama una cosa conocida, que de tal manera se percibe e inflama los deseos de los que aprenden. Y estos deseos son atraídos en torno a ella y anhelan a ella en todo trabajo que emprenden para conseguir una tal habilidad, para poder alcanzar con la práctica, lo que preconocen con la razón. Y cuanto más uno se acerca en la esperanza a esta habilidad, tanto más arde en su amor. Por cierto, se desean con mayor intensidad aquellos conocimientos que no se pierde la esperanza de poder comprender. Pues quien no tiene esperanza de alcanzar alguna cosa, o bien la ama de manera tibia, o no la ama en absoluto, aunque vea cuán bella es. Por lo cual, dado que casi nadie tiene esperanza de adquirir el conocimiento de todas las lenguas, cada uno se esfuerza sobre todo por conocer la de su pueblo. Pues,
incluso si uno siente que no es capaz de comprenderla perfectamente, sin embargo, nadie es tampoco curioso de este conocimiento que, al escuchar una palabra, al escuchar una palabra desconocida, no quiera saber qué significa y, si puede, no lo investigue y lo aprende. Mientras lo busca, por cierto, está en el deseo de aprender y parece amar una cosa desconocida, pero no es así. En efecto, aquella forma inteligible que es conocida y pensada toca el alma, es decir, aquella forma en la cual brilla la belleza de la asociación de las almas mediante las palabras que se escuchan y se responden. Y con ella enciende de deseo al que busca lo que ignora. Sí, pero intuye y ama la forma conocida a la cual eso pertenece. Por lo tanto, si al que investiga, por ejemplo, qué significa chupilca, esta palabra, en efecto, había puesto como ejemplo, se le dijera, ¿qué te importa? Responderá, no sea que escuche al que lo diga y no lo entienda, o quizás en alguna parte lo lea y no sepa lo que el autor quiere decir. ¿Quién finalmente le dirá, no quieras entender lo que escuchas, no quieras entender lo que lees? Pues casi para todas las almas racionales es evidente la belleza de este arte, por lo cual se conocen por la enunciación de las voces significativas de los pensamientos intercambiados por los sonidos. Por eso se trata de una belleza conocida y siendo amada porque es conocida, se investiga estudiosamente conocida aquella palabra desconocida. Espera, que aquí no se entiende. Por eso se trata de una belleza conocida. Siendo amada porque es conocida, se investiga estudiosamente. Eso sería un artículo. Proceros notum tecus. Notum tecus. Et vos amatum pianotum. Siendo amado porque es conocido. Studioso queritur verbum eius ignotus. No, yo creo que este conocida sobra. Se investiga estudiosamente aquella palabra desconocida. Orthodox pianotum studioso queritur pianotum. Orthodox notum decus. Et hoc amatum pianotum studioso queritur verbum illud ignotum. Siendo amado, se investiga estudiosamente. Sí. Sigue nomás, sigue hacia el final del 2. Por lo tanto, cuando escuche y conozca que Chupilca llamaba a los antiguos un brebaje alcohólico, pero ya este vocablo ha desaparecido del uso actual, quizás lo estimará necesario para entender algunos libros de los antiguos. Pero si considera aquellos libros innecesarios, quizás no estime digno de entregarlo a la memoria, porque no pertenecen a aquella clase de materia ¿Qué no pertenece? Porque ve que no pertenecen a aquella clase de materia que la mente intuye como conocida y ama. Espera, pero si considera que ellos si auden et illos super bacaneos ambet, considera también, considera también aquellos libros innecesarios, quod iam nec dignum quod memoria commendat existimat. Quizás no estime digno de entregarlo a la memoria. Y ese no sería un plural. ¿Cómo? De entregarlo. Entregar. Que se refiere a. ¿Cuál vocablo? Se refiere, yo creo, al vocablo, sí. Digno de entregar. Digno de. Estime.
quizás no lo estime, digno de entregarse a la memoria. Jam nec dignum quod memoriae commendet existimat. Via videt, porque re, ad illam speciem doctrine, quam notam mente intuetur atque amat, minime pertinere. Que no pertenece, porque se refiere siempre al vocablo, que no pertenece a aquella clase de materia, ad illam speciem doctrine, quam notam mente intuetur, que la mente intuye como conocida, quam notam mente intuetur. Pero eso no es literal, hagámoslo más literal. Quam notam mente intuetur, que con la mente se intuye. Con la mente intuye, que intuetur es un deponente. Claro, como ver, que con la mente ve como conocida y ama. No queda muy fluido el castellano. Pero que ve que no pertenece a aquella clase de materia que con la mente intuye como conocida y ama. O que intuye con la mente. Conocida y ama. ¿Se entiende, no? Más o menos. Profe, ¿y ama cómo está en el verbo? Ama. Quam notam mente intuetur, atque ama. Como entrenante como conocida. O si que como conocida, intuye con la mente y ama. O percibe con la mente, porque intuidor es ver. Pero como percibe con la mente y ama. Bien, podríamos comentar esto aquí, es bastante interesante, ¿no? Ustedes mismos comentan. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Interesante. Profesor, aquí San Agustín tiene en cuenta como una forma de conocimiento a través del corazón, en vez de como la gnosis griega, como el conocimiento bíblico, como por ejemplo cuando Adán conoce a Eva, cuando se dice así, entre comillas. No, yo diría que no, porque él precisamente aquí está distinguiendo el amar del conocer. El amar y el conocer están necesariamente relacionados, pero son distintos. Bueno, y aquí en esta primera página del libro décimo está recapitulando un poco lo que decían en el noveno, que precisamente insistía en eso, en que nadie ama lo desconocido. O sea que para poder tú amar, primero tienes que conocer, hay una necesaria precedencia, digamos, de conocer, ¿no? Pero este conocer es un conocer precisamente conceptual, claro, no en el sentido del conocer bíblico, que es un conocer real, ¿no? Cuando yo digo conozco a una persona, así realmente, ¿no? Pero yo puedo conocer una persona previamente por el concepto de esta persona, o sea, antes de conocerla en persona, va a cada vez más.
yo conozco, claro, conozco conceptos acerca de esa persona. Yo sé que es un estudiante de medicina, que es muy inteligente, o sea, tengo ciertos conceptos acerca de una persona. Y eso hace que yo la ame, incluso antes de conocerla, porque yo comprendo que son estos conceptos, ¿no? ¿Sí? Sí, no, es que a mí me recuerda, quizá haga alusión también a lo que dice en Romanos 10:17, cuando se refiere que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, se refiere como que ese concepto no necesariamente se consigue a través del estudio, sino a través del oír, o quizás también, si nos trasladamos al Antiguo Testamento, a través de una revelación. Y a través de esa revelación o ese oír de la palabra, uno tiene como una idea aparente y por eso puede amar aquel concepto. Ah, o sea, claro, sí, porque la fe es una forma de conocimiento. Tú puedes recibir conocimiento por diferentes medios, claro, pueden ser naturales o sobrenaturales, de la revelación sobrenatural, pero igual son un preconocimiento de algo que te permite como para entrar en contacto y amar también ese algo en forma indirecta, pero porque tú comprendes de antemano lo que dice. Entonces, aun cuando algo es desconocido, en realidad no es del todo desconocido. Algo, tú conoces de eso que ya te pone en contacto con eso. Que es una variación sobre el antiguo tema ¿no? ¿Cómo es posible que amemos algo desconocido que decía Sócrates, ¿no? O sea, o sea, ¿Era en el inicio que salía eso? sí, sale en varias partes. Sí, en el Lisis sale, lo vimos eso en el curso de la amistad, claro. Y sale en otras partes también. O sea, cómo se explica que tú algunas cosas, por un lado, las conoces y por otro lado las desconoces, ¿no? También creo que en el mismo Sócrates dice que todo también se puede tener algo desconocido. En el caso, ¿cómo se puede tener algo que es desconocido? Tener. Tener algo que es desconocido. Claro. Cuando se enfrentan cuando los amigos temen por Sócrates que muera. Claro, sí. Es desconocido, pero no del todo. Claro. Porque conocer supone siempre como un conocimiento anterior, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas a algo, tienes siempre como un preconocimiento, porque últimamente si tú no preconocieras algo, tampoco podrías reconocer, ¿no? Y bueno, ahí lo explica, por ejemplo, sí, hace en el libro noveno, también en el octavo, en los dos libros anteriores, hace varias referencias también a la experiencia de conocer mediante un libro, claro, por ejemplo, el apóstol Pablo. Y él dice, yo no conozco directamente al apóstol Pablo, pero lo que leo de él me hace igual conocer ciertas cosas y yo lo amo por estas cosas, por ejemplo, por estas virtudes que tiene, porque amo estas virtudes, entonces la relaciono a esta persona. Ahora, también podría ser que eso es falso, que esa persona no tiene esas virtudes, pero no quita que es verdadero el amor con el que yo amo estas virtudes, y en el caso que sea verdadero, que eso es de esa persona, entonces estoy amando realmente a esa persona en alguna medida, ¿no? Claro, eso podría aplicarse al propio Dios, ¿no? Como tener conceptos acerca de Dios y por también amarlo en base también a estos conceptos que yo tengo, ¿no? Son conceptos que están arraigados en la mente y me permiten acercarme a la realidad de Dios, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Claro, esa es una reflexión muy importante, ¿no? Porque muestra que podemos, claro, para amar necesitamos la experiencia, pero aún así también podemos empezar a amar antes de la experiencia, ¿no? Por meros conceptos, ¿no? Porque los conceptos mismos son en definitiva una forma de experiencia, ¿no? Es igual algo que interiormente yo tengo y es verdadero, por tanto es algo real, ¿no? Entonces, una duda, pero no me queda claro si para San Agustín, o según lo que hemos comentado, esos conceptos que los cuales posibilita
amar, amar y conocer, esos conceptos se originan en son propios de la mente, son como naturales, innatos. Claro, son como innatos. Sí. Ya. Sí, y él hace referencia acá, hemos escuchado un par de veces, ¿no? Dice que estas cosas las conocemos en la luz de la verdad, ¿no? Lo amamos, claro, cuando amamos a un hombre bueno, eso lo desarrolla largamente en el libro anterior, el ejemplo de San Pablo. Cuando amamos a un hombre bueno, cuyo rostro no hemos visto, lo amamos por la noción de las virtudes. O sea, tenemos esta noción de las virtudes, ¿no? Y esta noción de las virtudes la conocemos en la misma verdad, que no es otra cosa que el concepto trascendental de la mente, ¿no? En el concepto trascendental de la mente nosotros conocemos la verdad y por la verdad conocemos el bien. Ya podemos saber que algo es bueno. Llamamos eso, claro, aun cuando no conocemos a lo mejor directamente la persona, conocemos en la misma verdad. Bueno, por eso al final decía sobre la intuición y la percepción, cuando se incluye dentro de ese trascendental. Claro, que se incluye en el, claro, es como una noción que abarca todo, en la cual conocemos las nociones, en este caso, de las virtudes. Ya, sí, claro, hace un ejemplo que había venido bien, pero si lo leímos, no parece que no, pero es bueno. Justamente era sobre eso, parece, claro, cuando yo amo a un amigo, en el fondo amo también la amistad, claro, y la amistad es un valor, ¿no? Una virtud, y aun cuando después el amigo resultó que no es verdadero amigo, pero si yo lo amé con el verdadero concepto de la amistad, eso es algo real, amé algo real, ¿no? No es que simplemente, claro, me engañé en la persona, pero no en la noción. Que es, claro, una aplicación del concepto más general, ¿no? Que conocemos las cosas siempre mediante estos conceptos trascendentales que son preconocidos, que son innatos. Eso lo desarrolla largamente en el libro octavo, así que igual vamos de nuevo a volver sobre eso. Esto también aplica para el conocimiento acerca de Dios. Y aplica también el conocimiento acerca de Dios, claro. Ah, y así es que por eso al principio estaba un poco confundido, porque yo pensé que, o sea, mi lectura al principio era como que lo que está intentando hacer San Agustín acá es como un poco como fundamental con el sentido de la fe, en el sentido de que a través de lo que nosotros oímos, enciende en nosotros un cierto conocimiento y que eso nos alienta a ir tras de ese conocimiento. Pero no mediante la inherente de esos conceptos, sino mediante el escuchar. Entonces, por eso tenía como esa confusión. Claro, ahora sí, cuando tú aplicas esto de creer por conceptos, si lo aplicas a Dios, igual hay que enfrentar ahí el tema de que Dios no solo se manifiesta en la mente mediante estos conceptos, sino que tiene la posibilidad, como Dios está interior, o sea, trabaja interiormente al alma, entonces tiene la posibilidad de darte, como decirlo, experiencias más reales dentro de este concepto de que por sí sería puramente abstracto. O sea, la experiencia de Dios puede darse, no es fácilmente clasificable, ¿verdad? Que tú primero tienes solamente conceptos, después tienes, Dios puede manifestarse de un modo experiencial, entonces tú lo vas después asociando a este concepto, no es solo un concepto abstracto. Entonces, claro, el concepto abstracto de Dios es un conocimiento natural, pero si Dios se manifiesta de modo experiencial al alma, entonces eso no es solo conceptual, es también real, como sobrenatural, ¿no?
Y podría agregarse que también Dios puede actuar en el alma, también dándote pre-experiencias de algo que tú todavía no experimentas. Eso también sería algo sobrenatural, digamos. O sea, que tú recibirías algo de la ciencia de Dios aún antes de conocer a una realidad creada, porque Dios quiso darte un preconocimiento de algo que no era meramente conceptual. Por ejemplo, tú, como extraño, uno elige una facultad universitaria, uno dice, me gusta eso, pero no, nunca he estado en eso. Entonces, claro, tiene un concepto abstracto de eso, pero sería extraño que hiciéramos una opción tan importante solo por un concepto abstracto, ¿no? Yo creo que hay, no es razonable pensar que también hay un preconocimiento, o sea, una preexperiencia. Que en el alma algo actúa que hace que tú quieras eso, como si lo hubieras preexperimentado. Sí, dime. No, No, sí, no. era un saludo. Sí. O puede pasar con una persona. Tú quieres conocer a una persona, claro. Es cierto que has escuchado cosas de esa persona, pero a mí me cuesta explicarlo solo por un concepto abstracto. Es solo porque yo sé. No, como que pasa algo que hace que uno como quiere a esa persona incluso antes y por eso quiere conocerla. Entonces yo creo que ahí hay un doble plano. Por eso a mí también me llamó la atención, que en verdad acá no lo explicó mucho, pero ese proceso de la Vox y el Signo. Ah, claro. Lo explica un poquito, pero recuerdo que usted lo explicó también, no recuerdo en qué dice ya, pero lo explicó bien. Como para entender el proceso como epistemológico. Ah, claro, eso es muy importante que lo vimos en el curso de los universales. Aquí está la terminología, claro. La terminología básica que después se usa en toda la controversia de los universales, ¿no? Con algunos que sostienen que el universal es solo la Vox. Claro, es solo la Vox, pero él dice que esta Vox evidentemente no tendría sentido si no fuera un signo. Claro, entonces cuando yo recibo la Vox, no basta con que reciba la Vox, tengo que primero saber y no basta, o sea, y tampoco podría siquiera plantearme que tuviera un significado, sino lo presupondría, o sea, yo presupongo que esa Vox tiene un significado, que ella por lo tanto es un signo, y ahí entonces paso a preguntarme signo de qué. Signo de qué es, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el amor, ¿no? Como de querer buscar, no encontrar. Claro, lo interesante aquí es que él muestra que este amor se da también a algo que en cierta forma es indeterminado. Porque yo conozco, o sea, yo quiero conocer qué significa esa palabra, entonces la esencia de aquello que significa yo no la conozco. Por ejemplo, no sé que eso es vino o bebida alcohólica. Para mí es todavía una palabra cuyo significado ignoro, pero el hecho mismo que tenga un significado, el significado como tal, indeterminado, ya me atrae. O sea, entonces hay algo en el conocimiento inteligible que aun cuando es indeterminado, me atrae. Porque el hombre naturalmente desea saber, aun cuando no sabe, claro, cuál es la esencia específica de eso. Pero el solo hecho que haya una esencia, ¿no? Indeterminada por conocer, ya el hombre está atraído a eso. Entonces, aunque puede que no tenga eso ninguna utilidad práctica, yo escucho esa palabra, a lo mejor no me va a interesar esa cosa, ¿no? Pero el puro hecho que haya una cosa por conocer, ¿no? Entonces eso hace que también el amor claro, se cariñe. Sí, profe, es que volviendo, es que todavía no me queda claro, en este caso esto no aplicaría para lo que es el concepto de salvación. Es que yo estaba pensando justamente lo de Evangelio, en el sentido de que supone que, según lo que se explica ahí, la salvación es algo que no se había escuchado y que el hombre no podía acceder por sí mismo, a través de sus conceptos innatos. Por eso se supone que Cristo tuvo que hacerse carne para traer esa buena noticia, según lo que se relata. Entonces, por eso
Por eso mi confusión respecto a aquí, porque en ese sentido ahí, el oír lo que se supone que predicó Cristo, eso encendió en el corazón, en este caso se manifiesta también en los discípulos que le siguieron, que escucharon, el amor, pues, para conocer más de él y poder acceder a la salvación. Por eso, te pregunto si esto también aplicaría para eso, lo que dice, lo que explica acá San Agustín. Sí, sí, claro. Sí, aplica, claro. Porque el mensaje que viene a traer, si bien es un mensaje sobrenatural, pero igual tiene que ser precomprendido por, digamos, por los conceptos innatos de la mente. Entonces la idea, por ejemplo, que alguien se sacrifique por ti. ¿No? Claro, se da después como una explicación más profunda, qué significa que Cristo se sacrifica, pero el entender que alguien se sacrifica por ti, eso es algo que el ser humano tiene innato, ¿no? O sea, tú como que en la verdad ya sabes que eso es bueno. Claro, puedes interpretarlo a diferentes niveles, ¿no? Puede ser morir por la patria, ¿no? Pero en el caso de Cristo, él empieza a explicar que eso tiene un significado más profundo, que no es por que no se sacrifica para un beneficio, por ejemplo, político, un beneficio con la libertad política, etcétera, sino que tiene un significado a otro nivel, pero este nivel siempre es comprensible por la precomprensión de la mente, no es algo como, ¿cómo decirlo? Que no entre, a veces se dice, cuando se comenta la Biblia, a veces se dice coloquialmente que hay otra lógica, pero esa hay que entender bien que es una manera coloquial de expresarse. Pero hay otra lógica, se dice mucho, por ejemplo, en una frase muy así, vulgarizada, es otra la lógica del Evangelio, no a la lógica del mundo. Pero nosotros que utilizamos esta palabra lógica aquí en la facultad de teología tenemos que hacerlo en el sentido estricto. En el sentido estricto la lógica es una sola. Cuando se dice otra lógica es una forma de decir, ¿no? Se dice porque hay otro razonamiento que no habíamos previsto, pero los principios básicos de la lógica siempre son válidos. No es que se rompa la lógica. Bueno, y eso, claro, es el tema que más me interesa explicar aquí en el Predicare, porque también en la explicación racional del misterio de la divinidad, te corría ese riesgo de decir, bueno, es una sustancia, pero tres hipóstasis, ¿cómo se concibe eso con la lógica? O sea, y por eso se pudo acuñar una terminología para decir que es una la esencia, pero son tres las hipostasis. Si yo dijera que hay una esencia y tres esencias, eso sería una contradicción. Que yo no podría justificar diciendo, bueno, pero es que el misterio de Dios, una cosa es el misterio, otra cosa es la contradicción. A mí me dejó siempre muy perplejo el profesor que yo tuve especialmente de estos temas, que es especialista en esto de la controversia trinitaria, y un día salió con la afirmación de que entonces en la controversia trinitaria finalmente los cristianos, los que sacaron la fórmula, digamos, violaron la lógica aristotélica. Lo dijo tal cual, como que dijeron ya no vale la lógica porque 1 y 3, como que una misma cosa es 1 y 3. Pero claramente a mí me parece que era lo contrario. Precisamente todo el esfuerzo consistió en ver que si Dios era uno y trino, había que ver que era uno en un respecto y trino en otro respecto, porque precisamente lo que había que preservar era la lógica. Si yo abandono la lógica, no me queda nada, no puedo, todo equivale a lo contrario de todo. No, si empiezo a decir que la lógica no vale, la bancarrota segura, no puedo afirmar nada. Que todo lo que digo finalmente es igual a lo contrario. Entonces, no tiene, como lo que decíamos ayer, es lo mismo entonces decir que Dios es, a que Dios no es, que Dios es bueno, que no es bueno, que es inmutable o que es inmutable, si yo no, digamos, si la mente humana no es fiel a este principio básico, no funciona.
no llega a nada y se enferma. Porque eso es como que crea una disociación interna. Entonces, sí, en ese sentido yo creo que claro, vamos con eso. Entonces, cuando usted decía que en el fondo como aceptar de lo que nuestros compañeros tiene que ser como precomprensible, se podría decir que esa como concebirlo previamente es solamente un rasgo de la cognoscibilidad de las cosas. O sea, como Sí. o sea, como si se entiende. Es un rasgo, sí, es un rasgo de la cognoscibilidad de las cosas. O sea, que las cosas mismas son cognoscibles. Porque hacen referencia también a esto que es preexistente. Es porque, claro, porque encajan con esto que son los principios del conocimiento. ¿Vale? O sea, porque hay una necesaria correspondencia entre los conceptos de la mente y la realidad de las cosas. Que las cosas mismas son, o sea, pueden ser porque son preconocidas. O sea, el propio ser de las cosas es preconocido y por eso puede llegar a la existencia. Entonces, aquel mismo principio por el cual llega a la existencia es el principio por el que son conocidas las cosas. Bueno, y evidentemente está bien embrión en estas pocas líneas, también la distinción fundamental que después tanto costará desentrañar en la conferencia de los universales. O sea, que hay una diferencia entre vox, signum y la esencia de la cosa, que son tres cosas distintas que tienden fácilmente a confundirse. Nosotros no alcanzamos a ver mucho Occam, ¿no? Pero al menos mencionamos algo de eso, por ejemplo, toda la teoría de Occam, que el concepto es un signo. Él dice que el concepto es un signo. Y si digo que el concepto es un signo, termino confundiendo el signo con el significado. O sea, la palabra es un signo, no es una mera voz. Es un signo, pero cuidado con confundir el signo con el significado. El significado es la esencia de la cosa. Eso lo explica mejor en el tema. Lo explica, claro, lo explica mejor en el debate. Como comentario, ¿no? A mí, yo estuve en el seminario de los universales, pero Ya. antes de la carrera como que me interesaba harto el tema y como que claro, ahora aquí estaba también una persona Agustín, también tienen un pequeño mayor positivos, por decirlo así, conceptuales para poder complementar la idea de los conceptos de los universales. Eran minimalistas, Sí. hablaban incluso de esta noción del status quo, Sí. claro, Entonces sería una mera voz. sí, Claro. como que se podría dar como una leve reseña de cómo justifican entonces toda la creencia cristiana si no se están supeditando, por decirlo así, a este tipo de sistematización que da San Agustín, que lo que yo estudiaba me parece muy consistente, no sé. O sea, la pregunta es ¿cómo lo hacen ellos para sostener una tesis nominalista? Sí, ¿Cómo es compatible después con la... Ah, claro, no se daban cuenta, al menos los nominalistas de esa primera época, que claro, no se daban cuenta de todas las, claro, de toda la consecuencia que tenía eso. Ese es el punto, se empieza a tratar este problema muchas veces como si fuera un problema así puntual, y no se dan cuenta que después de la solución que tú das a este problema, todo el resto depende. Entonces, un pequeño error que tú hagas, parvus error in principio, dice no, que un pequeño error en el principio significa después una gran confusión en las consecuencias, porque cuando tú estás como cerca del punto donde es como el punto de convergencia donde pasan todos los rayos, después sistematizan toda la visión, entonces claro, se produce un problema mayor.
Y eso como justifican la actividad como un propósito, como entender, se me hace difícil pensar como justificar también la educación, así como lo vea una compañía. Ah, claro, porque el nominalismo es entendido en un sentido estricto y lleva a la completa falta de inteligibilidad de las cosas. Ahora, en el momento inicial, para resumir muy rápidamente lo que nosotros veíamos en ese curso, en el momento inicial el nominalismo es como una especie de reacción al realismo, entendido como realidad de los conceptos de la mente. O sea, la pregunta que pone Boecio, que es la base de la controversia en esa página inicial cuando él comenta la isagogué de Porfirio, ¿no? La pregunta era antigua, está ya en Porfirio y Boecio lo traduce. En el fondo la pregunta básica ahí es: ¿los conceptos qué son? ¿Son realidades o no son realidades? O sea, ¿cuál es el estatus de los conceptos, no? Y la respuesta más espontánea para el que investiga eso desde los comienzos de la filosofía es asignarle realidad a los conceptos. O sea, porque en el momento en que se descubren, cuando Platón descubre las ideas, en el fondo, él te dice las ideas existen, y como existen, digamos, como la tendencia espontánea es, existen como reales, son sustancias. Recién después, con una larga discusión, también la discusión con Aristóteles, se empieza a ver que hay un problema con esto de darle realidad a los conceptos de la mente, ¿no? O sea, son algo que existe, pero no como real, o sea, pero no es una sustancia real, ¿no? Pero distinguir eso es un paso muy difícil, porque cuando dice que algo existe, y eso varias veces lo repite todo en los diálogos, ¿no? O sea, hay muchos argumentos para mostrar que las ideas existen. Entonces, como que el paso aparentemente obvio es decir, bueno, si existen, son ahí, son res, pero después resulta que si son res, se producen una serie de contradicciones, ¿no? Porque pasan a ser otras cosas, o sea, los conceptos que se predican de las cosas pasan a ser otras cosas, y entonces de estas cosas después habría que predicar a su vez otras cosas, ¿no? Y entonces se multiplican las cosas. Esa es la crítica que hace Aristóteles. La crítica que hace Aristóteles es que se empiezan a multiplicar infinitamente las cosas, ¿no? Porque de estas entidades conceptuales tú tienes que predicar algo. Si tú tomas el predicado como una res, una sustancia, entonces siempre después habrá otro. Y entonces se arma un enredo del que no se sale, ¿no? Entonces, en el fondo, los nominalistas reaccionaron un poco a las contradicciones del realismo, pensando que eso se solucionaba y diciendo, no, son solamente voces. Es como una escapatoria, pero claro, no se dan cuenta que al decir que son voces, después caes en otro problema grave, porque al final, que es una voz, también es una cosa. A nosotros la voz nos interesa como cosa, no, dice aquí Agustín, no, porque yo no amo las 3 sílabas. Si yo amara esa cosa, si fuera una cosa, ¿no? O sea, la voz como cosa no me interesa, porque ¿qué hago? Hago una sopa con estas 3 sílabas, ¿no? El interés que tienen es que son signos, pero el signo es el signo de algo. ¿Qué es este algo? Entonces se vuelve al problema. Este algo es una cosa. Por ejemplo, aquí se dice, el signo es signo de una cosa. Esa entonces es la segunda cosa que espontáneamente uno piensa, ¿no? Claro, el signo solamente conociera Estados Unidos, supiera que ella es signo de alguna cosa. Entonces dice, entonces ya, ahí estamos al otro lado, porque ya sabemos que no es solo una voz, que es un signo, y este signo es signo de esta cosa. Entonces pensamos que la relación es solamente entre el signo y la cosa material, ¿no? De ahí viene en definitiva toda la teoría de Ockham, cuando él dice que el concepto
que está en la mente, ¿no? El signo de una cosa, o sea, está el signo y está la cosa. Los significados sería la cosa, pero eso es falso. Y eso deriva como un empirismo. Eso deriva como un empirismo sobre las cosas que. O sea, no, Claro, resulta que sí. Pues si yo digo que el concepto es un signo, como dice Ockham, puso en evidencia el dedo que digamos, en la mente tenemos el signo, los significados de la cosa, pero ¿cómo lo sabemos? Si yo digo que en la mente tengo el signo y el significado está fuera de la mente, porque tiene una existencia propia que no entra en la mente, porque esto como cosa individual no está en mi mente. En mi mente está el signo. ¿Y el significado dónde está? Digamos, está fuera de mí. Fuera del hecho que todas las palabras que yo uso son universales. Y ahí que existe esa característica de concepto que es universal. Cuando yo digo este libro, en realidad también estoy mencionando implícitamente todos los otros libros. O sea, el significado entonces es algo que está en la mente, que después yo aplico a la cosa. Entonces, en realidad no es, claro, es como dice aquí, la box es el signo, no el concepto. Si yo digo que el concepto es el signo, nuevamente confundo el signo con la voz y por lo tanto recaigo nuevamente en el nominalismo. Porque pasa a ser algo que no tiene nada que ver con la esencia inteligible de hábito, ¿no? La voz es el signo de la esencia inteligible, que es una cosa que no está en la realidad empírica. Yo se la aplico después a la realidad empírica, ¿no? Pero no está de por sí misma en la realidad empírica. Y la esencia inteligible, eso es como el resumen entre palabras de nuestro curso. En definitiva, lo que yo traté, me esforcé como evidenciar es que la esencia inteligible de las cosas no es algo que tú puedas reducir a otra cosa. O sea, es algo que tiene un estatus metafísico propio. No lo puedes reducir ni a una sustancia, ni a un signo. Es algo, es algo primario, que existe, tiene una existencia en sí. El libro en sí. Es algo, por algo Platón lo llama en sí, porque tiene una propia existencia, ¿no? No es algo que la mente, no es una etiqueta que la mente fabrica para ponerle a las cosas. Pero a la vez las esencias inteligibles para hacer necesitan de una mente inteligente que la conozca o que la pueda conocer. Claro. Y de hecho, por ahí va también un argumento de la existencia de tiene que haber, creo que lo vimos en el seminario de las demostraciones de la existencia. Claro, sí. Claro que era el mismo seminario de los universales. ¿Ese seminario? Sí. ¿Cómo? Parece que están grabadas las clases. Ah, sí, está la grabación. Sí. No sé si la subí todas, pero No sé si la subí, pero tengo una carpeta llena de... voy a revisar, porque hay algunas que subí, porque en un momento dado del semestre pasado aprendí a subir a YouTube. Cosa que antes no sabía hacer, porque me trancaban en un punto y no lograba. Pero después no recuerdo si las subí todas. Subí las sobre Anselmo. Creo que algo de Boecio, pero no sé si subí las. Sí, creo que subí alguna. ¿Cómo se llama su canal? Voy a revisar. Si uno accede a un curso, yo creo que basta poner mi nombre. Si en YouTube pones mi nombre, que el apellido no es tan común. Y nombre y apellido no es tan común. Sí, hay un señor que siempre me llega, usted salió publicado en la revista del cáncer. Hay un tipo que publica cosas de medicina. Si no es medicina, entonces. ¿Sí va a decir? Claro, tiene que ver con precisamente con la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Porque como la esencia inteligible existe por sí,
entonces no existe por mí. No, o sea, no existe por la... Una mente finita. No es el producto de una mente finita, efectivamente. ¿No? Sino que la mente finita la percibe. Es cierto que en cierta forma la fabrica también porque la fabrica en base también a la experiencia. Entonces varía, el concepto de una persona a otra puede variar porque tenemos diferentes experiencias, pero lo que no varía es la materia prima. La materia prima de las que están hechas las esencias inteligibles es algo que no emana de la mente. Es un dato de, claro, que está consultando la esencia divina, suena muy similar a Vértice, como usar ese percibido, claro, para que exista esa idea de estar siempre Dios percibiendo. Sí, claro. La idea de que la discusión es súper bien amplia. Claro, porque de ahí, sí, tienes razón. Hay un punto en común con lo que dice el idealismo de Berkeley, pero también hay una diferencia. Porque, claro, ¿cuál es cuando tú entiendes qué es también un problema, digamos, tradicional de la discusión con los platónicos? Lo que dice Berkeley. Cuando tú descubres las esencias inteligibles y te das cuenta que ellas son como la raíz de la realidad de las cosas, entonces has descubierto una verdad muy importante, pero tan importante que puedes olvidarte de otras cosas. Estás a un punto ahí del idealismo, es decir, de pensar que entonces toda la realidad se reduce a la idea. Que en el fondo lo que dice el Berkeley, ¿no? De que toda la realidad se reduce a la idea, que no hay entonces una realidad empírica que es como independiente o fuera, por decirlo así, fuera en el sentido de distinta de la idea, ¿no? Y bueno, y eso que dice Berkeley después, de una manera u otra, lo desarrollará todo el idealismo alemán. Y ya de hecho, Kant en parte lo desarrolla, es parte de la visión de Kant, ¿no? Que realmente las cosas como tales, como digamos, como están en la mente, son algo separado que no tiene contacto después con las cosas, ¿no? Y después los idealistas le dirán, bueno, si no tienen contacto, entonces eliminemos las de todo, lo que existe es solamente la idea, ¿no? Entonces toda la realidad es nada más que una explicitación, una manifestación de la idea, un fenómeno, la fenomenología del espíritu. ¿Qué hora es? Sí, queda un poco de No, vinieron a echar acá, ¿no? Porque la hora termina a las 11. Sí, estamos pasando. Se nos van a echar. Bueno, y la otra punta sería como algo como espinoso. Y o sea, siguiendo por este camino se llega a la teoría de Spinoza, claro. Bueno, de hecho, los idealistas alemanes eso lo dicen precisamente, que su maestro es Spinoza. Bien, vamos a dejar aquí la clase y espero que entonces aquí después me la manden por... pero tenemos que... Hay un detalle que no hay que... Bueno, vamos a finalizar la grabación, pero lo que tengo que hacer es